¿Quieres practicar tu comprensión auditiva? Entonces, quédate hasta el final. Bienvenidos a una lección más de comprensión auditiva. Así que toma tus audífonos y vamos a practicar. El título del texto de hoy se llama Manolito Gafotas, de la autora Violeta de la Jara. Les recomiendo que escuchen con atención y muy concentrados. Además, escriban la información que consideren importante. Por eso, coge un papel y un lápiz para que puedas tomar apuntes. Entonces, vamos a empezar con la lectura. Manolito Gafotas. Me llamo Manolito García Moreno. Carabanchel es mi barrio y todo el mundo me llama Manolito Gafotas. Me llamo Manolito porque el camión de mi padre se llama Manolito también, y mi padre también se llama Manolo. El padre de mi padre, mi abuelo, también se llama Manolo. Y así hasta el principio de los tiempos. A mí me gusta que me llamen Gafotas. En mi colegio, que es el Diego Velázquez, todo el mundo que es un poco importante tiene un mote. En mi casa, duermo con mi abuelo Nicolás y mola mucho. Dormimos todas las noches con la radio puesta. El imbécil es mi hermanito pequeño, el único que tengo. A mi madre, Catalina, no le gusta que le llame el imbécil. Ningún mote le hace gracia. Ahora vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los apellidos de Manolito? ¿Cómo se llama el camión del padre de Manolito? ¿Cuál es el mote de Manolito? ¿Cómo se llama el colegio de Manolito? ¿Cuál es el mote del hermano pequeño de Manolito? Recuerda de que puedes retroceder el video si necesitas escuchar el audio nuevamente. Las respuestas a estas preguntas estarán en el primer comentario del video. Ahora vamos a escuchar nuevamente y completar el texto. Manolito Gafotas. Me llamo Manolito García Moreno. Carabanchel es mi barrio y todo el mundo me llama Manolito Gafotas. Me llamo Manolito porque el camión de mi padre se llama Manolito también, y mi padre también se llama Manolo. El padre de mi padre, mi abuelo, también se llama Manolo. Y así hasta el principio de los tiempos. A mí me gusta que me llamen Gafotas. En mi colegio, que es el Diego Velázquez, todo el mundo que es un poco importante tiene un mote. En mi casa, duermo con mi abuelo Nicolás y mola mucho. Dormimos todas las noches con la radio puesta. El imbécil es mi hermanito pequeño, el único que tengo. A mi madre, Catalina, no le gusta que le llame el imbécil. Ningún mote le hace gracia. Ahora vamos a leer el texto juntos. Esto es muy importante para que puedas mejorar tu pronunciación en español. Manolito Gafotas. Me llamo Manolito García Moreno. Carabanchel es mi barrio y todo el mundo me llama Manolito Gafotas. Me llamo Manolito porque el camión de mi padre se llama Manolito también, y mi padre también se llama Manolo. El padre de mi padre, mi abuelo, también se llama Manolo. Y así hasta el principio de los tiempos. A mí me gusta que me llamen Gafotas. En mi colegio, que es el Diego Velázquez, todo el mundo que es un poco importante tiene un mote. En mi casa, duermo con mi abuelo Nicolás y mola mucho. Dormimos todas las noches con la radio puesta. El imbécil es mi hermanito pequeño, el único que tengo. A mi madre, Catalina, no le gusta que le llame el imbécil. Ningún mote le hace gracia. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale click al me gusta, suscríbete y comparte. No te olvides de activar la campana para que estés atento a los nuevos videos. Muchas gracias y hasta luego.